significa que será el fin de sus problemas, sino significa que cuenta con un recurso poderoso que le ayudará a solucionar sus problemas. A veces son pequeños en la vida, otras veces son grandes y en ocasiones parecen ser insuperables y casi imposibles. Cuando surgen, ¿cómo reaccionamos? Bueno, la gente responde de muchas formas, casi siempre incorrectas. Así que en este mensaje deseo mostrarle la manera correcta de responder a cualquier problema que enfrente. Porque nunca habrá un tiempo sin problemas. Vivimos en un mundo caído, lleno de pecado. Alguien le maltrata un día, al otro le ama. Un día dicen para siempre, al otro se van y sigue la lista de promesas rotas y todo lo que pasa en la vida. Así que los problemas vendrán. La pregunta es, ¿cómo manejarlos? Hay una manera de hacerlo, y es interesante que Dios nos da modelos a seguir en su palabra, o sea, nos da soluciones y respuestas a esos problemas, sin importar de cuál cultura provenimos, ni el idioma que hablamos. Si creemos la palabra de Dios y somos sus hijos, tenemos un gran recurso para saber cómo enfrentar cualquier problema, sea cual sea. Quizás diga, bueno, todos los problemas, todos ellos. ¿Lo dice en serio? Sí. Así que deseo que escuche muy bien. Y quiero animarle a que escriba los 8 puntos que mencionaré. Tal vez sea su costumbre escuchar el mensaje en su hogar u otro lugar y diga, bueno, solo lo veré, veremos qué dice. Sería muy sabio anotar estos 8 puntos, porque son un patrón, una clave. Una cosa es reaccionar a la vida como uno se siente en el momento y otra es tener un modelo a seguir, algo que sabemos que funciona y sabemos que envuelve a Dios en lo que enfrentemos en la vida. Así que le invito a buscar el segundo de Crónicas y deseo darle un poco del contexto de este capítulo, porque gran parte de lo que diremos tiene que ver con este capítulo, aunque no todo. Pero aquí está el patrón, y pienso en cuán asombroso es Dios al darnos una guía tan clara para cualquier circunstancia que enfrentemos. Así que permítame decirle lo que sucedía. Josafat era el rey de Judá, y él era un buen rey. Dios lo bendijo de muchas formas. Aquí su reinado iba bien, pero recibe una noticia en el capítulo 20 que hay 3 tribus, dice así: los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Así que, en total eran 3 ejércitos en su contra, y Josafat se da cuenta de que los otros son mayoría. Este capítulo se trata de cómo Josafat responde a un problema mucho más grande que él. No tenía solución sencilla, porque eran 3-1 en su contra. Quizás más, depende de la naturaleza y el tamaño de esos ejércitos. La pregunta es cómo respondió él. Y al ver su respuesta, encontramos un patrón, un modelo a seguir para todos los que enfrentamos problemas, ya sean grandes o pequeños, sea que parezcan insuperables o imposibles. Ahora, mucha atención, porque son cosas muy sencillas, pero cada una es muy importante. Cualquier problema que enfrente, sea lo que sea grande, pequeño, doloroso, extenuante o impredecible, Dios se interesa en nuestros problemas. Él se interesa por sus problemas. Y aquí en este pasaje en particular es muy evidente, porque tan pronto como llega la noticia, Josafat hace lo siguiente. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Luego eleva una oración maravillosa que veremos más adelante. Pero quiero que veamos que de no haber creído que Dios se interesaba en lo que él enfrentaba, orar no habría sido su primera reacción. Pensemos en esto. Lo que enfrentamos en este momento, o cualquier momento, como hijos de Dios y seguidores de Jesucristo, Dios se interesa personalmente en nuestros problemas y en lo que enfrentamos, sea lo que sea.
A menudo parte del problema es que la gente dice oro, oro y oro, pero si no creemos que Dios le interesa o si pensamos que Él está muy ocupado, que nuestro problema es pequeño, que somos insignificantes, Dios no prestará atención, si eso sentimos, entonces no lo creeremos. Si no creemos que a Dios le interesa, solo orar por orar no nos hará ningún bien. En conclusión, a Dios sí le interesa. Lo segundo, que concuerda con este patrón, es que Dios es más grande que nuestro problema, no importa lo que sea. No importa cuánto tiempo haya estado en nuestra vida. Mire, sin duda Dios es más grande que ese problema, no importa cuál sea. La razón por la cual esto es tan importante es por lo que enfrentaba Josafat y Judá. Tenían que combatir con este gran número de tribus que los destruirían. No solo los invadirían, sino los destruirían y tomarían sus posesiones. Y cuando pienso en las promesas de Dios y en su cuidado para con nosotros, recuerdo el capítulo 32 de Jeremías que dice: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Cree lo que dice? ¿Cree que Dios está interesado en su problema? ¿Cree que Él es más grande que su problema? ¿Acaso piensa que lo que ocurre en su vida es más grande que Dios? Dios no se inquieta cuando venimos a Él a contarle el desastre que hay en nuestra vida y le decimos: Señor, hasta aquí, no sé por qué permites que me pase esto. Él ya lo sabe todo. A Él no le molesta nuestra respuesta. Cuando venimos a Dios con dudas, temores, angustias y demás, Él no se enoja. Él está sentado en su trono. Pensemos en esto. Dios es tan maravilloso que no solamente reina y gobierna el universo, tan admirable que puede darse a conocer a un niño. Y ese niño pequeño acepta a Cristo como Salvador, y Él mora en su corazón. Puede ser el corazón de un niño de 7 o de alguien de 97 por igual. Él es un Dios admirable. Él se interesa por cualquier cosa que nos preocupe. No solo eso, me refiero a nuestros problemas. El hecho de que Dios es superior. Él es más grande que ese problema, sea lo que sea. Y decir que Dios es superior, más grande, significa que Él puede manejarlo. Y sí, confesamos que Cristo es el Señor de nuestras vidas y lo aceptamos como nuestro Salvador, tenemos la certeza de que Dios se interesa por todo lo que nos preocupa. Él es más grande que todo lo que nos inquieta o molesta, sin importar lo que sea. Lo más importante es que a Dios le interesa todo lo que pasamos en la vida. De hecho, Él es más grande que nuestro problema, que significa que nos ayudará a superarlo. Le aseguro que no importa lo que estemos confrontando, Dios, que nos ama incondicionalmente, nos ayudará, pase lo que pase. No hay duda. Así es Él. Y el tercer punto es este. Responderemos a estas cosas de varias maneras, pero nuestra primera respuesta debe ser buscar al Señor. Y justo eso fue lo que hizo Josafat. Si notamos, por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 20 dice: Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Lo primero que hizo fue buscar al Señor. Y la razón por la que sé que esa era su costumbre y no algo que hizo una sola vez, es porque dice: Pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Así que permítame preguntar, ¿alguna vez ha decidido que buscar al Señor sea una prioridad en su vida? Cuando empezamos a buscar su rostro, sucede esto. Los problemas menguan, disminuyen, se hacen cada vez más pequeños, sencillamente porque Dios se vuelve más grande en nuestra mente. Este Dios admirable, omnipotente, omnisciente y omnipresente, ¿a quién hemos decidido buscar en primer lugar? Y mire, ¿no le parece interesante que a menudo la gente se va a los extremos para buscarle solución a algo? Y como último recurso, que debe ser el primero, finalmente van a Dios.
¿Ha pensado en orar? Sí, sí, he pensado en hacerlo. Bueno, una persona que anda en el Espíritu no pensará así. Así que primero que todo, respondemos, ¿cómo? Buscando al Señor. Cuando hablo de tomar una posición, es que recordemos esto. La primera palabra a decir, y esto es solo una sugerencia, lo hizo Josafat, aunque no usó esta palabra. Cuando venga un problema, lo primero que debemos de decir es, Padre. Padre. Al hacerlo, establecemos un sentido de dirección en cómo confrontar ese asunto. Lo que hacemos es invitarlo. Desde luego, Dios ya conoce todos los detalles. Al decir Padre, lo que hacemos es invitar a Dios con todo su poder sobrenatural y con todo su amor y devoción. Lo invitamos a nuestra vida para enfrentar este asunto. Eso es exactamente lo que hizo Josafat. Buscó al Señor, fue lo primero que hizo. ¿Le interesa? Sí, a Dios le interesa. Más grande que el problema, sí, Dios es más grande. Por eso nuestra primera respuesta debe ser buscarlo. Y desde luego, quizás Dios desee involucrar a otras personas a orar por nuestros problemas. Note que dije que quizás Dios desea involucrar a otras personas. Y a menudo eso es lo que desearía hacer, y le mostraré por qué en un par de advertencias. Ahora, lo primero que hizo Josafat, dice la Biblia, que fue a buscar al Señor e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. O sea, él sabía que esto, mire, no era solo su problema, sino el problema de toda la nación. Y a menudo lo que nos afecta a nuestras familias, afecta a nuestros seres queridos, a la iglesia o a la nación, sea lo que sea. Así que él convocó a toda Judá para reunirse, ayunar y orar para que Dios les librara. Ahora, al pensar en eso, pienso en por qué lo hace. Si alguien le pidiera su ayuda para orar por algo y Dios hace algo maravilloso, eso fortalecería su fe. Así que aquí hay dos cosas. A veces Dios nos llama a buscar a otras personas porque eso les involucra en nuestra situación, fortalece su fe y les enseña algo en cuanto a Dios. Mire, yo oro por usted y recibe sanidad, bendición o algún tipo de ayuda. Al ver eso, cuando tengo mi propio problema, tendré su problema para recordar, lo hiciste por ellos, lo harás por mí. Por eso debemos interesarnos en la vida de nuestros hermanos en la fe conforme sea la situación y en el momento propicio. Lo que ocurre es que creceremos al ver el trato de Dios en la vida de otros. Bueno, algo más que deseo que observemos es que Dios nos dará una solución para nuestro problema. Dijimos que en primer lugar, Él lo conoce, Él lo entiende, Él es más grande que nuestro problema. Tal vez quiera involucrar a alguien en nuestro problema, Él nos dará la solución. Veámoslo a la luz de esto. Si Dios está dispuesto a darnos su Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados y perdonar nuestros pecados, si está dispuesto a hacer eso, ¿no habría de darnos la respuesta a nuestros problemas? ¿No nos facultaría para resolverlos con su guía y dirección? ¡Claro que sí! Dios no quiere privarnos de nada. Quizás diga, bueno, yo sí creo que Dios escucha y responde y todo lo demás, pero a veces Él no siempre responde como quiero. Hablemos un momento de eso. Una advertencia. Tal vez Dios demore la respuesta. No es porque a Él no le importe, ni porque no quiera responder, sino que demora la respuesta. Por esto, una de las razones por las que demora su respuesta es esta. Nosotros pensamos, bueno, Señor, todo se ve bien, respóndeme. Pero Él ve lo interno, ve el corazón. Mire, Dios se interesa más en que nos consagremos a Él. Aprendamos a seguirlo, a confiar en Él y a andar en sus caminos que en solucionar nuestro problema. ¿Tiene importancia nuestro problema? Sí.
Le interesa, sí. Es más grande que el problema, sí. Sí a todo. Pero más que eso, Dios se interesa por lo que llegamos a ser, porque recuerde que Él dijo que nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. A veces, cuando Dios ve nuestra petición y el dolor en nuestro corazón, Él también ve lo que no debería estar allí. Y Él tiene una manera amorosa, aunque a veces nos es difícil, esperar hasta que veamos más que problema, y nos demos cuenta, Señor, hay algo aquí en mi vida que yo sé que no debería estar. Mucha atención. Dios nos ama demasiado como para darnos lo que queremos, demasiado rápido. Dios nos ama demasiado como para darnos lo que querramos y perdemos lo que Él quiere darnos a cambio. Así que al pensar en por qué Dios se demora, a veces lo hace porque quiere confrontar algo que sabe. Mucha atención. Él sabe que si resuelve el problema sin confrontar este otro asunto, eso resurgirá más adelante. Dios es omnisciente. Sabe exactamente cómo confrontar los problemas de nuestra vida. Otro paso es que nuestras oraciones deben centrarse en Dios y no en el problema. Y quiero que notemos la oración de Josafat aquí. Escuche esto, porque a menudo la gente ora así: Señor, sabes mi problema, fulano me hizo esto, ella me hizo aquello, estoy sufriendo, mira mi dolor, etc. Pero escuche cómo oró él. La Biblia dice que se puso de pie y dijo, y quiero que notemos todas las referencias a Dios: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Luego dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra? Y más adelante dice en el versículo A12, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Su oración era sobre Dios, su poder, su fuerza, lo que Él había hecho en el pasado y lo que estaba dispuesto a hacer en sus vidas. Cuando hablamos de Dios sucede lo siguiente: mientras más hablamos de Dios, disminuirá el tamaño del problema, porque lo que sucede es que el Espíritu de Dios reaviva nuestro discernimiento y nuestra fe, que a menudo queda sumergida en la dificultad. Él resucita esa fe y comenzamos a creerle a Dios y a confiar en Él. Nuestros sentimientos comienzan a cambiar, nuestra actitud comienza a cambiar. Dios transforma nuestras vidas en medio de nuestros problemas. Se centra en Dios. Es evidente que la oración de Josafat se centra en Dios y no en su problema. Así, comenzamos a enfocarnos en sus recursos, su amor, su grandeza, su poder también. Y el problema se hace cada vez más y más pequeño. Y desde luego, la solución de Dios requiere un acto de fe. Al pensar en las cosas que he enfrentado en la vida, casi siempre, si es un asunto importante, de alguna manera desafía mi fe. Lo que sucede aquí es que un profeta se para y dice, la batalla no es vuestra, es de Dios. Y mientras está diciendo todo eso, Dios le da dirección en cuanto a qué hacer. Dice, la batalla no es vuestra, hagan esto. Reúnan al coro, reúnan la orquesta, y detrás de ellos formen el ejército. Luego mañana empiezan a marchar, y mientras marchan, el coro cante y alabe a Dios. Les dijo eso. Alabaron al Señor, hablaron de Jehová, hablaron del Señor, de su grandeza, de Jehová su Dios, el Creador. Es decir, exaltaban a Dios, le cantaban alabanzas. Eso fue un verdadero acto de fe. No sé qué tan grande sería el coro que tenían, pero el coro enfrentaría la batalla con el ejército, pero no pelearían, sino que iban a cantar y alabar a Dios. ¿Fue necesario un acto de fe? Claro que sí. Marcharon, cantaron,
¿Y qué hizo Dios? Confundió a los ejércitos enemigos para que pelearan entre sí. Al acabar con uno, los 12 atacaron. Tal fue la confusión, quizás era de noche u otra razón. Así que cuando llegó Judá, vieron que sus enemigos estaban muertos. Supongan que hubiese dicho no podemos hacer eso, vamos a pelear, confiaremos en Dios, pero vamos a pelear. Quizás a veces nosotros vemos problemas y pensamos, Señor, no hay salida. Si Él nos dice que hagamos algo, mire, la victoria ya se ha ganado. Si Él nos dice que lo hagamos, ya se ha ganado la victoria. Él no nos guiará a una derrota. La pregunta es esta: ¿vamos a confiar en Él? Cuando Dios nos pide que hagamos algo que pareciera imposible, ¿vamos a confiar en Él? Esa es la diferencia entre que Él resuelva o no el problema. Lo último que diré es esto: la solución de Dios es siempre mejor. Sea cual sea el problema, nunca podríamos resolverlo como Dios, porque no sabemos los detalles. No sabemos todo lo que sucedió quizás años antes. No conocemos todo el contexto, no sabemos en verdad cómo es el entorno, solo sabemos lo que veamos y sentimos y nuestras limitaciones. Mire, la solución de Dios siempre es la mejor, si decidimos confiar en Él. Así que solo le pregunto, lo que sea que enfrente hoy en su vida, ¿cree usted que a Dios le interesa su dolor, su pena, su sufrimiento, su problema? ¿Cree que Dios es más grande que eso? ¿Cree que Dios quiere solucionarlo? ¿Está dispuesto a que Él lo haga a su modo, en su tiempo? ¿Está dispuesto a rendir su vida a Él y decirle, Señor, no lo sé, no lo entiendo, pero sé que tú eres un Dios grande en poder? Sé que tú sabes todo lo que debe saberse y todo lo que no entiendo. Quizás no me guste tu tiempo, pero confiaré en ti. Te obedeceré, te veré actuar en mi vida. Esta es una oportunidad, Señor, para que demuestres tu poder en mi vida. También es una oportunidad para que yo aprenda, para crecer, para comprenderte mejor, para conocerte de un modo más profundo. Los problemas pueden ser sendas maravillosas de crecimiento espiritual que los tiempos buenos nunca nos darían. Todo el mundo tiene problemas, tarde o temprano, en un momento u otro, y en la sociedad en que vivimos, casi todos tienen problemas. Lo trágico es, escuche, que no saben qué hacer al respecto. Y solo orar, oh Dios, ayúdame, ayúdame. Mire, le he dado 8 puntos sencillos. No los vea, mire, no los vea como un sermón, sino como un modelo para enfrentar lo que sea, grande o pequeño. No puede perder si sigue esos 8 pasos. Así que, más adelante, cuando surjan los problemas, no tenga temor. Véalos como oportunidades para que Dios les edifique. Y si todo va de maravilla en su vida, todo le sale como quiere, no necesita nada, todo el mundo le obedece, así es siempre y su vida se vuelve monótona, lo que necesita es un buen problema. Es cierto, porque podemos volvernos muy, muy cómodos en nuestra abundancia. Y un buen problema nos vuelve a encarrilar. ¿Amén? Alguien dice, ni siquiera soy cristiano, entonces retrocedo para decirle, nada de esto funcionará. Porque no se puede rechazar al Padre, no se puede rechazar al Hijo y esperar que su gran poder venga a su vida. Y le desafío a pedirle a Cristo que le perdone sus pecados. Pídale esto, que le perdone por rechazarlo todos estos años. Y dígale a Cristo que quiere recibirlo como Salvador y que lo acepta como su Salvador. Transformará su vida para siempre, por toda la eternidad. Padre, cuán agradecido estamos por tu amor para con nosotros. Gracias por Josafat. Hace años y años no sabía lo que hacía al responder correctamente. Enséñanos a responder bien en cada problema que enfrentemos.
En el nombre de Jesús. Amén. En su revista En Contacto de este mes, encontrará devocionales sobre lo que significa tener la presencia de Dios, el Espíritu Santo, viviendo en nosotros. Además, ¿se esfuerza por romper un mal hábito o empezar uno bueno? El Dr. Stanley revela las claves para una solución duradera. Esto y mucho más en su revista En Contacto. Obténgala gratis en nuestra página web encontacto.org o llame al teléfono que aparece en pantalla. Muchas gracias por su sintonía. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición.